Bienvenidos a otro programa de producción animal, como siempre por la pantalla de Chacra Televisión. Vamos a comenzar con lo que ha sido una entrevista de actualidad al presidente de CICRA. Él es Miguel Schiaretti y nos cuenta todos los detalles de lo que se está viviendo en cuanto a la macroeconomía, al comercio de carne, exportaciones y mucho más. Creo que la mesa de enlaces lo está manifestando día a día, no hay conformidad con lo actuado. El ministro Domínguez sigue diciendo que no hay, que las exportaciones están abiertas, pero hay restricción a las exportaciones, con lo cual estamos diciendo las exportaciones no están totalmente abiertas, están parcialmente abiertas, aunque esa ventana sea más grande que el cierre de las exportaciones. Y esto no es una buena medida porque desalienta las expectativas de crecimiento y el productor no tiene vocación para aumentar la producción porque dice, ¿para qué voy a aumentar la producción si me cierran las exportaciones y mi producto va a valer menos que lo que debiera valer? El cierre de exportaciones le pega en primer lugar o el cierre parcial de las exportaciones le pega en primer lugar al productor y al trabajador de la industria frigorífica exportadora que trabaja menos horas. Estos son los dos primeros damnificados. El resto de la cadena también sufre las consecuencias de esto. Hay menos producción de actividades indirectas. Las exportaciones generan una serie de actividades indirectas muy importantes, como, no sé, para dar solo un ejemplo, la fabricación de cajas donde se pone la mercadería que va a exportarse. Entonces, influye en la cantidad de cartón consumido, de la fábrica de caja, del nylon, del transporte. Hay muchas actividades indirectas que también operan menos que lo que deberían operar. Le sumaría también la actividad filotera que se vio muy afectada con toda esta cuestión. Sí, por supuesto. Hoy el feedlot está perdiendo entre 5 y 10 mil pesos de acuerdo al tipo de animal que ponga en el corral. Solamente empata aquel que pone en el corral un animal de 350 kilos y vende un novillo, porque entonces ahí sí licúa los casi 300 pesos o más de 300 pesos que compró ese ternero de 180, 200. Pero tuvo que dejarlo entre 10 y 12 meses en el campo, haciendo una recría muy larga para que ese animal ganara 100 kilos más y llegara a los 300, 350 kilos para convertirse en un novillo gordo después de 100, 120 días de corral, con un maíz que en el 2020 costaba 8 pesos y hoy cuesta 24. Los costos del feedlot no son positivos, todo lo contrario. Pero la única manera en que no pierdan plata es precisamente eso. Claro que a veces no es sencillo. La rueda comercial y la rueda de pagos a veces no le hace sencillo al productor de feedlot dejar de producir. Pierde plata, pero necesita mantener su cadena de pagos. Y entonces, si bien trabaja con menos cantidad de hacienda, sigue produciendo, aunque sea pérdida. Miguel, como representante de CICRA, ¿cómo acompaña a las peticiones que realiza la mesa de enlace y qué postura tiene la institución frente a la situación que estamos viviendo? La institución está, yo diría, todos los asociados a CICRA están absolutamente decepcionados con el accionar tanto de la Secretaría de Comercio como del Ministerio de Agricultura, porque el discurso al principio de Domínguez era un discurso muy pro producción, pero hasta ahora no hemos tenido suerte con esto y esperemos que el anuncio de créditos al sector ganadero se convierta en realidad. La provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia de Buenos Aires todavía no tiene una circular que lo habilite ni siquiera a averiguar qué productores quieren y qué productores no quieren crédito. La medida es buena,
pero si no se implementa es lo mismo que nada. O si cuando se implementa le piden tantos requisitos al productor que no puede, que no pueda cumplir, y entonces estará la medida disponible, pero solo para algunos pocos. Todo depende de cómo se implemente, y hasta ahora, a pesar de que hace más de 10 días que se anunció esa línea de créditos, todavía la gente se acerca a los bancos y no hay respuesta. Recordamos que todo esto comenzó para supuestamente bajar los precios en góndolas hacia los consumidores finales, cosa que prácticamente no sucedió, ya era una receta que se había hecho en el pasado. El tema es que continúan con estas medidas y también los precios que se congelaron en combustibles y en otras partes de la cadena ahora comienzan a subir. Entonces, fehacientemente la carne también va a acompañar ese aumento. Sí, sin ninguna duda. Además, hasta ahora es imposible aumentar la producción como si la carne fueran tornillos. Si uno tuviera una fábrica de tornillos, dice, bueno, voy a aumentar mi producción 20%, compro 20% más de materia prima, trabajo 20% más de horas, tengo 20% más de tornillos. Al día siguiente. La carne es un proceso biológico, es una producción biológica, y hay que respetarle los tiempos biológicos a todo lo que se produce en este sector. Si un productor decide, supongamos que decida, después de 6, 7 meses de no tener amenazas de cierre de exportaciones, de aumento de retenciones, es decir, cuando empiecen los funcionarios a decir, vamos a acompañar el aumento de la producción, entonces un productor va a decidir en marzo, en abril, cuando está destetando una ternera, si se la queda o no se la queda. Supongamos que decide quedarse esa ternera va a necesitar 12 meses para hacer vuelta a entorar. Porque tiene 6 meses de lactancia, a los 17, 15, 18 meses va a estar recién en condiciones de ser entorada. Si esa ternera tiene una cría hembra otra vez, hay que esperar esos 6 meses, 12 meses, más los 9 meses de preñez, son 19 meses, más 6 meses de lactancia con la ternera al pie, son 24 meses. Y ahora hay que esperar otra vez el proceso para que esa ternera nos vuelva a dar un ternero. Es decir, hay que esperar otros 24 meses más. Entre 48 y 50 meses es lo mínimo que se necesita para empezar a aumentar la producción. Pero el gobierno quiere que esto se resuelva hoy, aquí y ahora, y sigue emitiendo. Difícil que se pueda lograr de esa manera. Bueno, otra de las cuestiones es que se había pedido tratar en el Congreso Nacional el tema retenciones, lo cual ha quedado, por supuesto, de lado, desplazado, y sumado a esta situación, los que más se ven perjudicados con toda esta artillería de medidas son los pequeños y medianos productores que en muchos casos tuvieron que desplazar su actividad hacia otras cosas. Sí, sin ninguna duda, es el que sufre más, así como la inflación la sufre el que tiene menos recursos, porque destina prácticamente el 100% de sus ingresos a consumir alimentos, porque no tiene otra alternativa, es el que más sufre este tipo de situaciones. El pequeño productor, que tiene casi una economía de subsistencia, cuando empiezan a caerse los precios, cuando empiezan a cercenarse los valores porque cierre de exportaciones, y con las retenciones actuales termina perdiendo o empatando demasiado, y entonces no puede ni siquiera acceder a esa economía de subsistencia. Miguel, me gustaría, por supuesto, agradecerle esta comunicación y que esté siempre presente en la pantalla de Chacra Televisión contándonos todas las novedades y su rol como representante de CICRA. ¿Qué balance puede hacer lamentablemente de lo que ha sido un 2021 bastante ajetreado para el sector? Y bueno, ¿cómo continúa? ¿Cuáles son las perspectivas de cara a este 2022?
El 2021, si lo miramos desde el consumo interno, siguió cayendo el consumo, porque sigue cayendo el poder adquisitivo del ingreso del asalariado. Se perdió el 18% de poder de compra, perdió el asalariado en los últimos 2 años. Entonces siguió cayendo el consumo interno. En cuanto a las exportaciones, el cierre de exportaciones generó que la Argentina, de haber seguido exportando en el mismo ritmo que traía hasta mayo, hubiera exportado 3.150 millones de dólares y terminó exportando 2.788, con lo cual Argentina dejó de exportar 450 millones de dólares, nada más que en balanza comercial. Es decir, daría la sensación que a las autoridades no les preocupa la escasez de dólares que manifiesta el mercado central, el Banco Central, perdón. Y bueno, es una síntesis de lo que pasó en el mercado interno y lo que pasó en el mercado externo. Y allí lo escuchamos a Miguel Schiariti, el presidente de CICRA, sobre todas las novedades del sector ganadero, la industria cárnica, y por supuesto estaremos expectantes a qué va a suceder con las nuevas aperturas de mercado. Ahora nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa y al regreso comunicación en vivo con el asesor ganadero del INTA Esquel, Juan Pablo Martínez Estanciola. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Segundo bloque de producción animal, como siempre por Chacra Televisión. Como bien lo habíamos prometido, en comunicación virtual con Juan Pablo Martínez Estanciola. Él es asesor ganadero del INTA Esquel y bueno, ya lo tenemos en comunicación. Bienvenido, Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias como siempre por esta comunicación y por acercarnos un poquito de lo que sucede en Patagonia en materia ganadera. En particular, pasó algo que no pasaba desde el año 1996, es que no nevó, casi no nevó. Entonces, gran parte del curso de los arroyos de nosotros, de la cordillera, es por la nieve, ¿no? Se derrite en el verano. Este año no tuvimos esa nieve y bueno, se está haciendo muy complejo porque gran parte de los arroyos se están secando. O sea que, bueno, eso es lo que además de la gran ola de calor que se manifestó en todo el país, ustedes tienen escasez de agua en este momento. Tenemos escasez de agua y lo peor de todo es que es una zona que no está acostumbrada a la escasez de agua. Entonces, no hay muchas posibles cambios que uno puede hacer en algunos potreros en particular donde hay ganadería,
y bueno, la estamos pasando bastante compleja, cuadros que no se pueden usar porque están con muy buen pasto, pero sin agua, y casi todo el agua de bebida, digo, de todo lo que es veranada y vacas de cría, es todo por arroyos que vienen de descongelamiento de la nieve, ¿no? Bueno, y eso no pasó, eso pasó en el 1996, la misma baja de nieve, y ahora, 2020-21. Así que bueno, como puede. Después otro dato importante en esta zona de la parte del noroeste del Chubut, de la Patagonia, esta zona de la Patagonia andina, es que en los últimos 4 años venimos con un déficit muy importante de milímetros, y en estos últimos 4 años tenemos casi 10 milímetros menos por año, que es mucho, ¿no? Y la lluvia en Patagonia siempre son lluvias invernales, donde se carga el perfil, y algunas en primavera. Está cambiando, estamos teniendo inviernos secos, sin nieve, con muchas heladas, y la lluvia, los milímetros se están pasando para la primavera. A nivel de pasto está bueno, pero a nivel del bosque andino, de muchas especies arbóreas, no está bueno porque ese déficit de humedad hace que todo se seque más rápido, y no estamos lejos como todo el país con los riesgos de incendio, ¿no? Parte del noreste de Bariloche se está quemando todo. Yo toco madera, por suerte no ha pasado hasta ahora, pero bueno, a nivel climático estamos pasando un momento crítico. A nivel ganadero, bien, yo ya había contado en algunas ocasiones que es donde trabajamos, es una zona de mucha ganadería de cría con muy buena genética, una genética excelente, casi todos los productores tienen muy buena genética, con índices promedios superiores a la media nacional, y ahora en este momento intentando hacer novillos pastoriles. ¿Cómo lo hacemos? Suplementando en invierno y usando un manejo eléctrico y pastoreo en mallines muy interesantes, y bueno, estamos intentando hacer un novillo más económico, ya que traer todo el grano es muy caro para Patagonia, ¿no? Por los fletes. Y el único grano que tenemos local, bueno, no el único, los verdeos de invierno del país son nuestros verdeos de verano. Nosotros sembramos en la primavera avena, cebada, centeno, trigo. Bueno, ahora se están trillando con muy buenos rindes, y esos se usan tanto para la producción de cerveza, en el caso de la cebada, como para la suplementación de bovinos. También estamos trabajando en el INTA con nuevos cultivos, como la remolacha forrajera y la arveja forrajera, que es una arveja que aportaría casi un 40% de proteína, lo que nos daría la ración que usamos en invierno muy interesante. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr nosotros? Es poder tener una suplementación casi que el 80% la produzca Patagonia, ¿no? Solamente tener que traer de afuera, de otra zona. Ya, mira, para que entiendan, para nosotros ya arriba de Bariloche ya es el norte, ya es muy, muy lejos, ¿no? Entonces tenemos que intentar tener nuestra propia comida para disminuir el flete, que es muy caro. Bueno, así que con estos alimentos como puede ser la cebada, la remolacha forrajera y este intento por evadir un poco los fletes y los costos de trasladar el maíz, han podido más o menos subsistir esta situación, ¿verdad? Sí, los productores que tienen, te digo, que tienen campo para poder hacer terminar el animal en pastoreo, sí. La otra, que es así, mira, Trevelin es una gran cuenca de vaca de cría donde producimos muy buenos terneros. Todos esos terneros siempre se iban para la zona del Birch, que es para la zona de la costa de Chubut, ¿no? Trelew, Rawson. En esa zona, como pueden hacer maíz, ahí se terminaba. Hace unos años los empezamos a hacer ciclo completo, y bueno, estos últimos 4 o 5 años, el valor muy alto de la soja y del maíz, más los fletes carísimos, hicieron que diéramos vuelta el tablero y empezar a trabajar en poder hacer los insumos que más podamos en la zona, ¿no? Un dato a saber que es que la Patagonia es libre de aftosa, y del paralelo para abajo no pueden ingresar carne con hueso, perdón. Eso a nosotros nos da un excedente que valía mucho más el hueso que en otros lados. Pero cuando la barrera sanitaria subió y entró la parte de Patagones, Pedro Luro, ellos tienen raciones más baratas, y el novillo viene a carnicería mucho más barato, entonces tenemos que ser muy eficientes. El sistema es así, lo hago muy corto. En mayo se destetan los terneros, se le da una suplementación de 120 días aproximadamente, entre 90 y 120 días, con una ración
2 kilos de algún alimento balanceado, alguna cebada con arveja, pastoreando con remolacha forrajera en invierno, o algo una ración que nos haga ganar por lo menos medio kilo por día por animal. Cuando ese animal tiene que ingresar más o menos en el mes de octubre con 240, 250 kilos. Tiene que hacer su recría ahí. Cuando llega a ese peso, nosotros lo podemos terminar en los mallines que tenemos mallines muy productivos, mallines de 12.000 kilos de materia seca por hectárea. No todos los campos, ¿no? Pero algunos campos sí. Pero ese novillito tiene que llegar con 250. Si no llega con 250, no lo podemos terminar si no es con algo externo, ¿no? Y de esa forma sacamos un novillo pastoril de 380 o 400 kilos. Muy interesante, una calidad cárnica muy buena. A nivel de bienestar animal, viven en lugares muy privilegiados donde toman agua de deshielo, una sanidad casi no hay problemas sanitarios, entonces tenemos animales con muy buenos márgenes de bienestar animal. Pero bueno, lo más duro de nosotros es el invierno. Este año en particular que yo te comentaba no nevó, no tuvimos invierno, o sea, era julio y hacían 18 grados, cosa que en esta zona es no vista, ¿no? Hablas de bienestar animal y hay una de las cuestiones que habíamos conversado antes que tiene que ver con poder reflejar en el producto final para que el consumidor sepa todo ese bienestar animal, la sustentabilidad del ganado. ¿Están pudiendo realizar ese trabajo para que el consumidor sepa la labor que realizan y la diferencia que tiene, por ejemplo, la cría en feedlot que la cría a pasturas? Y se está trabajando en eso, Muchas veces el mercado hoy no lo paga, no hay una diferenciación, pero a nivel mundial es lo que viene. Entonces me parece que esperar avanzar antes que venga es más interesante. Este año en particular nosotros hicimos un ensayo de engorda corral con un tinglado donde habían animales que comían la misma ración ambos lotes, unos con techo y unos sin techo. Ese techo los cubría de las heladas y de las lluvias intensas. El barro es lo peor en la producción de engorda corral. Y sí, mira, la ganancia de peso que tuvieron en ese ensayo pagaba la infraestructura. Entonces la idea es volverlo a hacer y no tuvimos un año de y yo creo que el mundo está cambiando, los consumidores están cambiando. Mira, ese novillo pastoril que estamos haciendo, y le debe pasar a gran parte de Argentina, es un novillo que a nivel de grasa, cuando está faenado, tiene una grasa más amarilla, y el consumidor piensa que la grasa amarilla es una grasa de vaca vieja, ¿no? Una vaca gorda vieja, y no, es una cuestión de los carotenos del pasto, ¿no? Pero bueno, esto es un trabajo difícil de hacer, pero estoy seguro que viene para eso, ¿no? Viene una trazabilidad de que uno se va a comer un ojo de bife y en un momento va a preferir que sea a nivel de pasto que a nivel de terminación a grano, ¿no? Que los ácidos grasos cambian muchísimo, la conformación de grasa es totalmente diferente y bueno, yo creo que hay un cambio de paradigma con la salud y con lo que uno consume, ¿no? Y bueno, hay que seguir trabajando para que ese producto tenga un valor agregado. Hoy no lo tiene, esa es la realidad. Claro que sí. Hablando del mercado internacional y de lo que exige, bueno, uno de los temas fue el cierre de las exportaciones, ahora parcial. ¿Cómo se ve afectada la localidad de Esquel con estas medidas? Mirá, nosotros en particular, excepto 2 estancias que son muy grandes, que tienen muchas cabezas, que toda la vaca, acá hay algo que es así, mira, generalmente la Patagonia se maneja con invernada e invernada, ¿no? Las vacas bajan en el mes de abril y mayo y bajan con una condición corporal del 1 al 5, 4,5 o 5, bajan muy gordas, ¿viste? Para faena. Entonces la vaca que está seca al tacto se vende como vaca muy buena, ¿no? Excepto esas 2 estancias muy grandes que tienen un gran volumen, se vieron complicadas porque eso iba directamente a alinear. El resto, en particular Patagonia, o por lo menos la zona donde trabajamos, no exporta, porque mira, Chubut produce el 70% de lo que consume, o sea, tenemos un 30% que traemos de afuera sin hueso, no nos alcanza la producción propia para poder abastecer el mercado interno. Entonces al no abastecer el mercado interno, la verdad que no tenemos cantidad para por ahora para exportar.
esos dos campos que sí sacaban mucha vaca vacía, gorda, espectacular, eso sí se vieron complicado. El resto de los productores, por suerte, no se vieron afectados, ¿no? Pero bueno, el consumo interno hubo una diferencia. A 1.000 pesos el kilo de asado, hay una baja en el consumo interno, ¿no? Entonces, eso sí se vio afectado. Así que Juan bueno, Pablo, empezando a ver si se levanta un poco. por supuesto, Sí. agradecerte como siempre esta comunicación con Chacra Televisión, en este caso nuestro programa de producción animal, y me gustaría cerrar con qué perspectivas tienen de cara a este año en el INTA de allí de Esquel. Bueno, en lo que estamos, este año en particular vamos a volver a repetir lo que te contaba en el ensayo de bienestar animal. Queremos ser uno de los primeros, el INTA Esquel, junto con el INTA Chubut y INTA Santa Cruz, estamos dentro de la regional de Patagonia Sur, ¿no? Como los más australes de todos los INTA. Y nuestra experimental se quiere poner un foco muy grande en el bienestar animal. Así que tenemos diseñados como 4 o 5 ensayos, tanto en ovinos como en bovinos, todo representativo del bienestar animal. Queremos pelear fuerte ahí y saber qué es lo que viene, ¿no? Porque no solamente los consumidores, sino que hay un montón de grupos de protectores animales, que hacen más difícil, no hacen más difícil, sino que no estamos acostumbrados a eso y bueno, queremos ser uno de los primeros que puedan producir con excelencia y siempre manejando los pilares del bienestar animal. Y allí con la palabra de Juan Pablo Martínez Estanciola, del asesor ganadero del INTA Esquel, hemos llegado al final de nuestro programa de producción animal. Los invito a quedarse con toda la programación de Chacra Televisión y nosotros nos reencontramos la próxima semana.